11 de mayo del año 2021. Es, para más señas, martes. Como sabemos, cada 2 martes tenemos una cita con el maestro Cryon, los integrantes del LEMDU y todos ustedes que son también parte de la Escuela Luz en Movimiento de Unidad, LEMDU. Hoy estamos aquí reunidos para platicar con el maestro LEMDU. ¿Con el maestro LEMDU? Sí, bueno, sería bueno. Con el maestro Cryon, de parte del LEMDU, eso sí. Y está Mayuritzin, que nos hace el favor de canalizarlo. Está Román, que nos hace el favor de coordinar todas las preguntas que puedan ustedes formular. Santi también ya está presente, Carlos Enrique también y Luz Mahut también. Yo soy Henry Main. Vamos iniciando entonces, pidiéndole a Román que nos haga el favor de especificar cuáles son las peticiones que les hacemos muy amablemente para que formulen sus preguntas de cierta forma y no de otra. Vamos con él. Bueno, recordarles que el maestro Cryon tiene un amplio conocimiento, ahorita él nos dirá de qué nos quiere hablar el día de hoy, y las peticiones que les hacemos es que por favor sus preguntas las hagan de interés general para que la respuesta sea de interés general, dado que esta conversación con el maestro Cryon queda grabada y sirve para quienes la verán posteriormente. Dado esto, les pediría también que su pregunta la formulen en un solo párrafo y con sus signos de interrogación para poder entender la pregunta que están formulando. Listo. Bienvenido, maestro Crayon. Pues maestro Cryon, sea usted bienvenido. Mire que lo reciben con los brazos abiertos. Nuestro auditorio también. Escribió Pilar y dice: muy buenas noches a todos, gracias a este lindo espacio de conocimiento. Maestro, este espacio de conocimiento es suyo. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo está usted, maestro Cryon? Bienvenido. Dice que feliz de poder compartir y sobre todo saber que en cada instante, cada persona empieza a despertar, que ahorita es una época de ajustes, que siempre hay un movimiento constante, pero cuando nosotros empezamos a reintegrarnos, ahí se empieza a hacer un movimiento mucho más evidente y que justamente lo que está pasando ahorita a nivel de la Tierra es que se están ajustando varios elementos. Dice, y con ello los eventos que se están dando, que se están potencializando y que poco a poco nosotros iremos viendo mayores cambios, pero que pues también tienen que ver con el nivel de conciencia, con lo que nosotros hemos estado trabajando para conectar y sobre todo expandir lo que llega a nosotros, que si nos vamos encerrando a ciertas posibilidades nosotros mismos, nos vamos limitando y que poco a poco hay que irse extendiendo para tener mayor fuerza, mayor visión y sobre todo ir extendiendo lo que llega a nuestra vida, ¿sí? Desde el amor incondicional y sobre todo desarrollarnos desde la parte más pura, más clara, y que pues nosotros tenemos que tomar conciencia de ello y de muchas más cosas. Maestro Cryon, hablando de la parte más pura y clara, la pureza, ¿cómo puede un ser humano comenzar a notar si está ya en purificación o puro? Habida cuenta de que pues hemos andado, no digamos que puros, ni por mucho, a lo largo de casi todas nuestras vidas, salvo cuando quizás éramos pues recién nacidos o muy, muy pequeños aún. ¿Cómo podemos nosotros notar que ahora sí estamos empezando ya el camino de la purificación, por un lado, pues qué pasaría para notar que ya está uno en la pureza? Dice que tiene que ver con la conexión que tenemos, que es pura, es constante y sobre todo vamos teniendo, dice, la sensación de plenitud, de expansión, que cuando nosotros empezamos a por responsabilizarnos, inclusive hacer un movimiento de, dice, de diagnóstico, nosotros empezamos a crear un ambiente de conciencia que tiene que ver con cómo es que nosotros empezamos a relacionarnos, a expandirnos y sobre todo llevarlo hacia un panorama más claro, más abierto. Que si empezamos a leer inclusive nuestra energía, lo podemos ver desde la expansión, desde la pureza, desde el arraigo. Desde la pureza tiene que ver con darnos cuenta cómo va fluyendo la energía, inclusive en el equilibrio de nuestro cuerpo, de la energía misma, cómo se va mostrando, ese si es fluida, si se va deteniendo, si hay pesadez, si hay fuerza, cómo es que pues nosotros mismos nos vamos percibiendo y de ahí empezamos a hacer el cambio, pero que tenemos que tener la constancia, dice, el ir incorporando todo lo que llega a nosotros
para realmente sentirnos abiertos, puros, para que todo empiece a ir hacia algo mucho mayor, pero que nosotros tenemos que tener ese ojo, esa visión para permitirnos ver lo que va pasando en cada instante y que pues no nos vaya distrayendo lo que está en el entorno. Muchas gracias al maestro Crayon. Maestro Crayon, estaba yo pensando que esta cuestión de todo lo que nos han dicho que va a pasar, la preparación que nos han sugerido que tengamos, la preparación que sí nos han estado dando y demás, y ahora ustedes, como diciéndonos, les toca, tienen la pelota en su terreno, ustedes tienen que moverse ahora, hicimos ya nuestra parte, seguimos apoyando y ayudando en la medida de lo posible, pero ahora les toca realmente a ustedes como humanidad hacer lo que hay que hacer, según su propia decisión, porque esto se va para el lado que ustedes vayan a decidirlo en conjunto. Imagino en una circunstancia así, que es como si ustedes fueran médicos, estuvieran ya todos listos con sus guantes puestos, con su mascarilla, con dotaciones de oxígeno extra, y como diciendo, a ver en qué momento se sueltan las camillas llegando, como que este señor viene con esto, este viene con lo otro. Es decir, ayudarnos a atender lo que hemos descuidado. ¿De qué manera se está usted, digamos, porque usted debe estar más que activo moviendo todo lo que hay que mover de energías y de rejillas y demás? ¿De qué manera siente usted que ha tenido que hacer alguna cuestión en semanas recientes para que esto que ya se está empezando a mover, hay posibilidades de una guerra, por ejemplo, ahí en Medio Oriente, vienen posibilidades también de temblores fuertes y demás? Bueno, ¿de qué manera se están usted, en lo particular, usted preparando para todo esto? Que yo me imagino que más bien estaría más que listo desde hace siempre, ¿verdad? Pero, ¿qué movimientos ha tenido que hacer recientemente? Sí, dice que lo que se ha hecho recientemente, dice, es contener dentro de la red energética mayor número de información, de símbolos, de energía, con la intención de ir equilibrando, que cuando cada ser va expandiendo lo que es su energía, desde ahí va contemplando una posibilidad mayor, que si lo vemos de manera global, todo el proceso que se está viviendo tiene que ver con que nosotros estemos fijos, que nos empecemos a adentrar en el movimiento y sobre todo a purificar, que muchas veces estamos como muy, muy atrás, muy divididos y que ahorita es momento de tomar conciencia, de lograr la expansión y sobre todo ver cómo es que nosotros nos estamos moviendo, aceptando o lo estamos dejando a un lado. Que si nosotros empezamos a visualizarnos, a percibirnos, que en cada instante todo tiene un cambio, desde ahí lograremos hacer el ajuste. Dice que ellos lo que hacen es sostener. Dice inclusive potencializar lo que nosotros hacemos en beneficio de la humanidad misma, pero que nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de, pues no solamente es lo que está en un espacio, sino cómo nos afecta como humanidad, a pesar de que no es en nuestro país, sino es en una región quizá más lejana. Nosotros también tenemos que irnos enfocando para ver de qué manera puedo aportar, de qué manera puedo ir haciendo el cambio para que desde ahí vayamos teniendo mayor fuerza y que si no nos sentimos tan fuertes, tan comprometidos, inclusive que muchas cosas se pueden ir dando. Y dice, no de la manera más favorable, sino que hay grandes cosas que pues nosotros tenemos que ir aceptando, a veces liberando, pero es tomar la conciencia de que pues nosotros mismos también somos capaces de ir modificando lo que pasa en el afuera, de mejor o no tan favorablemente, pero es eso, es de cómo están vibrando ustedes, lo van a potencializar. Entonces, más allá de lo que nosotros podemos y hacemos, ese es que ustedes empiecen a tomar las herramientas para desarrollarlas y empezar a aperturarse, dice, porque ustedes no se pueden quedar ahí a un lado, tenemos que tomar la certeza para hacer para adelante y sobre todo ir equilibrando lo que va pasando. Eso es. Ahorita que dijo usted, maestro, al respecto de que a pesar de que no sea en nuestro país, ciertamente, pero aquí está Santi, que está en Colombia, y a él sí le quedó el saco bien puesto, porque él sí ya le están pasando cosas fuertes en Colombia. Cuando llegue el momento en que le pregunte algo, a ver qué le pregunta, pero pues ya tenemos aquí una cercanía en ese sentido. Vamos a preguntas del panel, que también mis compañeros ya levantaron la mano y quieren formular alguna pregunta. El primero de ellos es Román. Pasamos con él el micrófono.
Sí, maestro Crayon, un gusto de verdad que esté con nosotros. Mi primer pregunta ¿es muy mala la pasividad para los cambios? Es decir, en nosotros, en los seres humanos. Es decir, ya sea por miedo o por lo que sea, el no hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la responsabilidad de cada ser humano en estos momentos de cambio? Dice que cada ser humano necesita tener, dice, confianza en sí mismo y sobre todo conexión con la unificación, que muchas veces nosotros no tenemos claridad en todo lo que va pasando, pero si logramos hacer un movimiento expansivo, nosotros empezamos a realizar cambios, pero que tiene que ver, dice, inclusive con cómo nos estamos aceptando, cómo nos estamos viendo o no. De muchas veces está como muy dividido, pero nosotros tenemos que ir ajustando la energía para que los cambios se den. Dice, comenzando desde cada uno. Cuando nosotros empezamos a hacer introspección, empezamos a hacer el camino en conjunto, todo empieza a fluir. Dice, a veces es para mostrar la necesidad de cambio, o también está la posibilidad de que empiece a darse hacia la contención de energía o que se vayan liberando cosas que ya no se requerían. La cuestión es que ustedes empiecen a dar cuenta hacia dónde van y cómo toda la energía empieza a tener una mayor expansión, una mayor capacidad inclusive de cambio, y si nosotros empezamos a involucrarnos de nueva forma, que ahí hay una gran posibilidad de que nosotros logremos el ajuste, el cambio hacia algo mucho mayor. Maestro Crayon, como seres encarnados que somos, ¿qué limitaciones nos observas? Dice que ahorita está muy ligado hacia la voluntad, como lo he mencionado en otros momentos, dice inclusive hacia justamente el percibirse plenos, al no percibirse unificados, es decir, se sienten solamente un cuerpo. Dice, y eso es la mayor de las limitaciones que tienen. Dice, si ustedes se sintieran abiertos e inclusive conectados con su fuerza, con su esencia, ahí generarían el cambio. Pero que nosotros tenemos que hacer conciencia de cómo se está moviendo, cómo es que nosotros nos relacionamos e inclusive cómo empieza a darse el ajuste. Ese todo empieza desde su pensamiento, sí, pero hay que llevarlo hacia otros panoramas, hacia sentirse fuertes, abiertos y desde ahí irse ajustando para lo que llega desde su fuerza, desde su interior, para lograr la expansión. Y maestro Crayon, como seres divinos que somos, ¿qué limitaciones tenemos al estar encarnados? ¿Hay alguna? Mm, Dice solamente el identificarse como seres encarnados, dice, realmente no hay limitaciones, las limitaciones las ponen en su mente, dice, y las manifiestan, y eso es lo que muchas veces los va atando. ¿Y cómo salir de esas creencias o ideas limitantes que nos vamos echando nosotros encima? Mm, Dice que justamente empezar a unificar el pensamiento y llevarlo hacia los seres conscientes, los seres ilimitados que son, para ir tomando, dice, una nueva herramienta. Dice que sí es desde el pensamiento, pero que permite que el cambio se dé. Es ustedes tienen que tener un camino abierto, pero desde ahí irse relacionando para que realmente los cambios estén frente a ustedes y logren aceptarlos. Si no los aceptan, esto se va perdiendo y ustedes ya no están en ese momento, no tienen el tiempo para liberar y tienen que ser conscientes de lo que está sucediendo. Entonces, pues, unificando con el deseo, con la apertura, desde ahí logran grandes cosas. Y maestro Crayon, una vez que dejamos de pensar como humanos, ¿cuál debiera ser el siguiente paso natural para cualquier ser humano? Ujú. Dice justamente comenzar a pensar como dioses, como divinidad que son. Dice, muchas veces se identifican con el cuerpo, dice, y dejar de pensar como humanos, empezar a sentirse parte de la divinidad, una extensión. Desde ahí logran contemplarse de otra manera, logran hacer la fuerza, pero sobre todo enfocarse en algo mucho más abierto, dice, y eso es lo que a ustedes les hace dar el paso adelante, tener mayor fuerza,
lograr hacer la extensión y sobre todo ir ajustando todo lo que está en cada uno para desde ahí irse fortaleciendo. Muchas gracias, maestro Crayon. Cedo la palabra al panel. Muy bien, pues entonces pasamos el micrófono ahora con Carlos Enrique. Muchas gracias. Buenas noches, maestro Crane. Maestro, dice usted que es importante, que es momento de tomar conciencia. El día de ayer hubo unos ataques en la ciudad de Israel y esto, pues, aparte de que es lamentable, me imagino que genera algún tipo de movimiento que no es necesariamente deseable para la unificación, sino más bien para la separación. ¿Cómo podemos nosotros, que ya estamos más, digamos, conscientes de lo que tenemos que hacer, ayudar para que esos movimientos que se están dando allá no afecten tanto al planeta? Dice que muchas veces tiene que ver con los planes de vida, inclusive de por grupos, vean las naciones por grupos. Entonces, cuando cierto grupo de personas decide tomar ciertas responsabilidades, misión de vida para el despertar, se les puede ir apoyando, sí, con conciencia, con energía, haciendo la conexión desde lo más puro. Porque a final de cuentas todo es uno. Si ustedes logran tomar conciencia de cómo es que se están dando los cambios y que cumple con un objetivo, un principio mucho más alto, se logra disipar lo demás. Muchas veces se detiene, a veces minoriza el impacto, pero que nosotros tenemos que fortalecernos para lograr hacer la conciencia, la extensión. Desde poco a poco ustedes también tendrán que ir liberando e irán haciendo esta extensión que permite que nosotros empecemos a darnos cuenta de qué es lo que va pasando y sobre todo empecemos a reunirnos con otros hermanos de otras regiones para ir haciendo el incremento, la fuerza. Siempre es más fuerte cuando se empiezan a reunir, así como lo hacemos ahorita en línea, pero tienen el contacto para que realmente se empiece a amplificar la intención y la cercanía esté, pero que nosotros tenemos que poner esa base, ese cimiento para que los cambios realmente se den desde la firmeza. Muy bien, muchas gracias. Y maestro, cuando hay unos ataques, digamos, con cohetes, ¿esto le afecta a la red electromagnética de alguna manera? Dice que sí impacta, que no es que le haga un agujero como tal, pero dice la vibración es la vibración energética también. Entonces sí impacta y muchas veces hay que regenerar ciertas partes, pero que pues sí es algo que se puede ir ajustando, dice, de manera eficaz y que nosotros pues lo vayamos poniendo en un orden mucho más abierto, pero que sí se puede ir ajustando, aunque pues sí hay muchos movimientos. Entonces es más bien como pérdida de energía. Eso. Muy bien, muchas gracias. Y maestro, ya yéndonos al sistema solar, estaba viendo unas noticias de hace un par de semanas de que en Urano hay unos rayos X que están saliendo de dentro del planeta hacia afuera. ¿Cuál es la fuente de esto, maestro? Dice que ahorita lo que está pasando a nivel del universo es que también está ajustando la energía, así como lo está haciendo Gaia. Dice, no es la única que está subiendo su vibración y está despertando. Dice, todos los planetas también tienen conciencia y sus habitantes es muy diferente a lo que se da acá en la Tierra, que muchas veces sí van de la par y pues se hace el ajuste, la fortaleza. Entonces que nosotros también tenemos que ir ajustándolo para que la Tierra también logre la expansión, porque ahorita está muy contenida y la energía dice ahorita no sale, pero que sí debe de hacerse también un movimiento de expansión. Muy bien, muy interesante. Y también veía algo que me sorprendió. Se dice que el polo norte de Urano está viendo hacia el Sol. ¿Por qué es esto, maestro? Dice que ahorita justamente también se están haciendo ahí cambios, que es lo que no desean en la Tierra, que empezar a hacer el movimiento del cambio de polo, simplemente que
lo que se requiere es ir ajustando la energía para que haya mayor fuerza y sobre todo que se vaya extendiendo para lo que nosotros tenemos ahí presente y que poco a poco se logre hacer el ajuste, el cambio, la fuerza para lograr la extensión y sobre todo pues que nosotros mismos vayamos fortaleciendo lo que va llegando. Dice, si nosotros empezamos a hacer el camino de ajuste, dice, eso también se va procurando como detener. Dice, pero hay muchos planetas que no buscan el detenerlo y las cosas se dan. Dice, porque la energía en el universo mismo está polarizada. Eso dice. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra. Bueno, pasamos ahora con Selene. Buenas noches, maestro Crayon, buenas noches a todos. Realmente creo que ya contestándole a Román contestó mi pregunta, porque usted nos decía, ¿cómo se están aceptando o no y hacia dónde van con mayor capacidad de cambios e involucrándonos? Pero decía, deben de aceptarse o no, decir lo que son. Pero no creo que nada más sea esto, sino también hay que accionar y en una respuesta que le dijo a Román, nos explicó cómo unificar el pensamiento, decir los seres que somos y demás, pero no creo que sea nada más también decir solo, sino accionar, poner en acción, ser ejemplo y hacer. ¿Qué cosas debemos de hacer, no de decir? Dice que justamente el decir, dice, si lo ves de manera profunda, se vuelve en un decreto. Dice, ahí ya estás haciendo, dice, porque estás manifestando. Dice, cuando tú misma haces desde el ser, manifiestas. Cuando lo dices, también haces la extensión. Y dice, si lo vas a llevar hacia una acción, un evento, dice que tenga concordancia con lo que piensas y con lo que dices. Dice, de esa manera logras la extensión. Es decir, lo que se busca es la unificación, es empezar a mover lo que se está dando en cada uno y desde ahí llevarlo, sí, a la acción, al movimiento. Dice, pero si lo ves desde lo más profundo, dice, el pensamiento es lo que genera el cambio, porque lo demás es un movimiento derivado del pensamiento de separación o el pensamiento de unificación, que lo puedes llevar, sí, a una extensión. Y sí, justamente cuando las personas se empiezan a despertar, se empiezan a dar cuenta de que son conscientes de muchas más cosas que de lo que antes estaban conscientes y que ahorita es momento de empezar a perfilar un cambio y sobre todo darle un incremento. Es un incremento sí de acción, de fuerza, pero que también nosotros necesitamos tener la claridad acerca de quiénes somos. Desde cuando nosotros nos unificamos y nos percibimos como un ser pleno unificado, desde ahí tenemos más claridad, dice, porque no es una acción derivada como tal para todos, ese, sino que se va especificando según la misión de cada uno y desde ahí se va representando, dice, si es el nivel de estar o de realizar una acción y como evidente, específica, para llevarlo hacia otro paso. Eso dice. De acuerdo, ahora entiendo. Con solo pensar en lo que somos y aceptarlo, ya estamos cambiando, ya estamos pensando diferente. Muchas gracias, maestro. Se da la palabra. Sí, además, como somos co-creadores, fíjate, como estamos pensando en separación, mira lo que creamos. Si cambiamos el pensamiento y lo pensamos en unificación, hacia la unificación, hay que descubrir qué es lo que vamos a crear. Pero los que lo hacen, el mundo cambia. Deja de ser lo que parece ser y empieza a ser otra cosa. Bueno, ay caramba, tenemos del público. Vamos con Román entonces. Sí, el público ya despertó. Guillermina Jorda Reyes pregunta, maestro, ¿qué más hacer para ayudar a que los cambios sean más benévolos? Aparte de depurar, ser positivo, abrirnos y comentar lo que sabemos y compartir nuestros dones.
Dice que el despertar, que dejar de pensar como humanos y sobre todo unificarnos nos permite a ir realizando los cambios y sobre todo a percibirnos de nuevas formas, que nosotros mismos tenemos que ir incrementando sí, la fuerza, la acción, pero sobre todo manifestar la conexión desde el ser, que ahorita se trata de eso. Dice, véanlo, dice como si fuera un espacio muy amplio, así como es la Tierra. Dice, y cada ser despierto es una luz encendida. Dice, entonces, si ustedes trabajan en encenderse, dice, por eso le llaman iluminarse. Dice, muchos lo ven como, pues eso es solamente para algunos y no es tan fácil conectarlo. O sea, no es tan fácil porque se van metiendo demasiado al mundo y aceptando que son un cuerpo. Dice, si realizan ese desapego, ustedes empiezan a fortalecerse y tiene que ir hacia algo mucho más amplio. Dice, tomar conciencia de cómo están y sobre todo empezar a fortalecer lo que en su vida ya está. Y de esa forma, dice, logran un cambio mucho más abierto de lo que esperaban. Eso dice. Gracias, maestro Crayon. Cristal Montreal pregunta, maestro Crayon, ¿cómo podríamos ayudar a la humanidad a verse unificados cuando solo creen en lo que se les ha enseñado? Dice que pues cada persona pasa por diferentes momentos, procesos, pero lo que nos corresponde a nosotros es empezar a dar lo que hay en nuestro corazón. Si nosotros nos expresamos con cada persona, con cada ser, desde lo que somos, muchas veces pues a ellos les va a resonar. En otros momentos quizá no, pero que nosotros tenemos que tener la confianza de que las cosas suceden y que si le vamos dando esta fuerza, poco a poco se irá desarrollando, pero que nosotros tenemos que tener la firmeza, muchas veces la contundencia para que el cambio se dé y nosotros empecemos a fluir y las personas que están en nuestro entorno también lo empiecen a hacer. Porque si nosotros hacemos el cambio, es muy probable que ellos lo acepten, dice, sin que necesariamente les expliquemos todo y sepan qué es lo que hay detrás. Dice, poco a poco se van interesando y van aceptando los cambios. Eso dice. Sí, de nuevo Cristal Montreal pregunta, maestro Crayon, usted comenta de un reajuste de energía. ¿Cómo realizamos desde nosotros ese proceso? Dice que ya está de suyo activo, que la manera en que nosotros lo aceptamos de mejor forma, dice, es justamente cuidando el cuerpo a través de la meditación, el ejercicio, la alimentación, la respiración, todo de manera consciente, para darnos cuenta de qué es lo que nuestro cuerpo requiere para avanzar, para fortalecerse. Y que pues de suyo la energía ahorita se está potencializando. Dice, por eso muchos de ustedes se sienten como desajustados, porque la energía y se empieza a mostrar lo que está ahí en cualquier nivel, pero se empieza a mover, a revolucionar. Y que ahorita nosotros que tenemos que tener mayor conciencia acerca de cómo estamos y sobre todo cómo se va haciendo el movimiento, pero que todo ello se tiene que ir regenerando, fortaleciendo para conectar con quienes somos. Eso dice. Muchas gracias, maestro Crayon. Cedo la palabra. Bueno, vamos entonces ahora con Luz Maús. Buenas noches, maestro Crayon. Buenas noches a todos. Mi pregunta iba dirigida sobre lo que había preguntado el maestro Carlos, sobre todos estos movimientos también que se están haciendo, ¿no? Pero ¿cómo podemos toda esa energía que se está generando, toda esa masa energética de las guerras, que si bien es energía y que es una energía que se desperdicia, ¿cómo en este momento nosotros lo podemos ocupar para que no se desperdicie? Para que, pues, si se genera de una manera, pero pues se aproveche de otra. Sí, dice que en este momento de la humanidad no estamos listos para ello, que justamente se requiere de un desarrollo más fuerte de nuestro cuerpo etérico, entonces que no se puede hacer con los recursos que tenemos ahora como humanidad. Sin embargo, que ellos sí lo hacen, que ellos sí retoman la energía para que, dice, no es que se desperdicie, sino que se lleve hacia, así que se canalice
para fortalecer las redes energéticas etéricas. Dice, y de esa forma, dice, más que llevarlo hacia la destrucción, se lleva hacia un fortalecimiento, un crecimiento, y que nosotros, dice, sí tomamos esta responsabilidad, pero sobre todo es ir también dando pasos adelante en cuanto a tener conciencia y sobre todo permitirnos fluir, que cuando cada uno es consciente de sí mismo, ahí permite que la luz se manifieste. Y eso mismo pasa a nivel global. Dice, la madre tierra también empieza a modificar su cuerpo de luz para ir aceptando o liberando energía y que de esa forma exista el equilibrio, exista la fuerza. Y con todos estos cambios, maestro, que ahorita pues Gaia está siendo muy fuerte, ¿cómo esto es que afecta la red electromagnética o las redes electromagnéticas que están alrededor de nuestra Tierra? Dice que hay muchas vibraciones, que cuando hay un movimiento es como las olas, es como el agua. Dice, cuando hay un movimiento, ¡pum!, todo empieza ahí a activarse. Pero que pues todo tiene que ver de hacia dónde va la fuerza, hacia dónde va la expansión, y que nosotros tenemos que tener pues sí el compromiso para que el campo electromagnético se vaya ajustando y no se vaya perdiendo, que nosotros tenemos que tener la conciencia de cómo se dan los cambios y desde ahí cómo es que nosotros fluimos, cómo nos extendemos para ir hacia algo mucho mayor y sobre todo perfilarlo en cuanto a conciencia, en cuanto a movimiento, y que desde ahí se haga el movimiento desde el amor. Pero poco a poco, dice, la humanidad también puede tomar partido en ello. Dice, por ahora, las redes electromagnéticas, dice, están resguardadas y cada vez que llega esta energía se puede ir haciendo una extensión. Sí, así como que vi que la hace ¡pum! Y sale como las telarañas, ¿no? Que tantito la mueven y toda se mueve toda esa red bonita, llena de luz. Maestro, otra de las cosas que preguntaba hace rato sobre lo que es nuestra responsabilidad como humanos, que decía el hermanito. Yo por ahí vi un video en donde otro hermanito ya hace como 11 años, 10, 11 años de ese video, antes del 2012, él decía que ya se le había entregado a los seres humanos ya la responsabilidad de, ahora sí que cuidar de nuestro planeta, cuidar de nosotros mismos, pero siento así como que lo dijo en una especie de que hay como que pesa mucho esa responsabilidad. ¿Por qué, maestro? Dice, porque primero son inconscientes. Dice, pocos son los que están conscientes y sobre todo toman la responsabilidad de hacer. Dice, y en ese movimiento es empezar a tener mayor fuerza, claridad de lo que está pasando. Dice que si nosotros pues no sabemos cómo están fluyendo las cosas, simplemente lo vamos dejando a un lado. Y que ahorita es momento de tener la fuerza, la claridad de que las cosas se muevan, para que pues nosotros vayamos fortaleciendo, accionando y desde ahí empecemos a tener el movimiento. Y si nosotros empezamos a tener la claridad y sobre todo hacerlo extensivo, poco a poco vamos floreciendo, vamos haciendo las activaciones y que eso es lo que permite que los cambios se realicen y sobre todo pues que nosotros vayamos cambiando a veces la polaridad, pero más tiene que ver con que cada uno tome la responsabilidad, dice, para empezar de su vida, dice, porque muchas veces ni siquiera de su vida toman la responsabilidad, pues mucho menos la responsabilidad de lo que pasa afuera. Entonces es cuestión de conciencia para que pues no lo sientan como una carga y al contrario, lo sientan como una labor en alegría, dice, porque ustedes son factores de cambio, dice, y así son o así deberían de ser si logran despertar. Eso dice. Muchas gracias, maestro. Sí, ya me caí el 20. Gracias. Cedo la palabra. Pues equivale a decir, si de mí depende, ya estuvo.
qué mayor alegría que poderlo decir y decir, si de mí depende todo eso, pues ya estuvo, yo lo pongo. Pero he ahí, querido Yorick, el problema, la cuestión, ¿verdad? ¿Cuántos no lo asumen por su zona de confort y su inconsciencia? Santi, a ver, platícanos. Sí, bueno, maestro, buenas noches. Maestro, tú ahorita también nos estabas comentando que a nivel del universo, digamos, de planetas y así, se siente esa polarización. Y como es arriba, es abajo. Maestro, ¿por qué en este desarrollo hacia ese despertar de la conciencia se da ahora más evidente esa polarización? Dice justamente por eso, entre más abierta, entre más luz hay, dice también se enciende la contraparte. Dice, y es parte de la naturaleza de la dualidad del universo mismo en contraposición. Dice, porque hay muchas cosas que ustedes pueden ir ajustando, aceptando, pero hay otras que se van perdiendo. Dice, ¿y cómo empezamos a tomar conciencia en todo lo que nosotros vamos moviendo y que eso tiene que ver con una nueva generación inclusive? Es generación de energía, generación también de tiempo, porque mucho se ha dicho que los grandes maestros han dejado camino andado para que justamente ahora, cuando tanto se necesita, que empecemos a tomar las herramientas para ponerlas en práctica, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de ello. Y por ello, desde cuando empezamos a tener mayor impacto, mayor luz, también lo que se mueve en el entorno tiene un movimiento diferente, pero que nosotros tenemos que irnos fortaleciendo y sobre todo permitir que los cambios se den. Eso dice. Gracias, maestro. Y bueno, ahora nos estabas hablando también de esa expansión de la conciencia y también nos decías, miren que cada instante tiene ese cambio, ¿no? Esa necesidad de cambio. ¿Por qué le cuesta, digamos, nos cuesta como humanidad ver esa necesidad de cambio en cada instante? ¿Por qué esa zona de confort es tan cómoda, ¿no? ¿Por qué está tan arraigada en la condición humana? Porque le gusta tanto a la gente la comodidad. Dice que tiene que ver con, dice, con el miedo, que muchas veces cuando necesitamos hacer un cambio, dice, tienen miedo de qué va a pasar o qué es lo que no va a pasar. Dice, entonces ahí se van cerrando y no saben cómo realizar la aceptación del movimiento, pero que pues nosotros tenemos que ir en constancia, en apertura. Dice, si la humanidad no está lista para liberar el estadio de confort, es empezar a mover las cosas de una u otra forma, y eso es justamente lo que está pasando. Dice, es tomar conciencia de lo que corresponde a cada uno, dice, desde la conciencia, desde la responsabilidad, para que todo se vaya aperturando y que nosotros tengamos un panorama amplio, pero que en todo ello, dice, siempre hay movimientos. Entonces, que nosotros tenemos que decidir hacia dónde vamos, cómo hacemos y cómo vamos fortaleciendo en cada instante. Gracias, maestro. Y bueno, acá, así como también lo estaba diciendo el maestro Henry hace un rato, pues, de todos estos movimientos sociales y demás que se están dando acá en Colombia, también está apareciendo muy marcada la necesidad de varios sectores de escucharse, ¿no? De expresar, de dialogar. ¿En qué se está moviendo allí, maestro, en términos de la energía o por qué se manifiesta en esa necesidad de hablar, de dialogar, de expresar? Dice que la humanidad está como muy restringida, que ha estado muy restringida desde hace mucho tiempo y que ahorita lo que busca es apertura, que cuando tiene mayor conciencia de lo que se va dando, desde ahí empieza a relacionarse de otra forma, pero que es empezar a ajustarse, aperturar y sobre todo dar un espacio de fuerza, de paso adelante ante todas las circunstancias, y que nosotros tenemos que ir
enfocándonos inclusive en otra forma. Dice que la sociedad, dice, se ha buscado hablar, expresarse, dice, ahora es a través de los hechos, pero que poco a poco se tiene que ir modificando. Dice, tomar la conciencia de cómo es que se va aceptando, pero que también nosotros tenemos que tomar la fortaleza. Dice, si ustedes creen que la sociedad ahorita no tiene un enfoque, entonces ustedes empiecen a tener el enfoque acerca de la expresión, acerca de cómo conformar ahora nuevos grupos, de que logren una expresión pero amorosa, que logren no el enfrentamiento, sino la unificación, la aceptación, y que eso es un paso inclusive evolutivo, que muchas veces lo tenemos muy retenido, pero que ahorita es momento de dar el paso adelante y mantenerlo en fuerza. Gracias, maestro. Y ahorita lo que estabas mencionando de nuevos grupos, digamos, estas extensiones del EMDU, y digamos que ahora está más marcado en hacer como en esta parte, ¿no? de América y los focos que van recordando las personas y que ese conocimiento se está haciendo más evidente allí. ¿Cómo recomienda usted, maestro, hacer ese movimiento de extensión, de compartir? Dice que ahorita es trabajar en nosotros mismos y que de ahí poco a poco se irá marcando. Dice porque dice la humanidad tiene que trabajar en grupos. Dice si hay grupos que están polarizados, dice hay que neutralizar por medio justamente de grupos, sociedades amorosas que permitan que el cambio se haga de manera fortalecida, sí, dice, pero pacífica, amorosa, para que poco a poco se dé el cambio. Dice, y ayuda mucho desde el despertar, desde tomar la conciencia de lo que está pasando y sobre todo irnos involucrando de nuevas formas. Dice, para que tengamos el crecimiento y sobre todo pues vayamos logrando la expansión en todo lo que hay en nuestras vidas. Eso. Gracias, maestro. Y mi última pregunta, ahorita que tú nos decías, hay grandes maestros que ya dejaron también un camino andado y en estas épocas de movimientos y de grandes cambios, que como grupos necesitamos mover, retomar eso y, digamos, hacerlo más extensivo. Cuando se tiene, digamos, esta tarea de ir unificando, digamos, el conocimiento, los grupos de tantos lugares, de tantos países y acercarse a esa unificación como humanidad, en este proceso de cambio y en estos movimientos, ¿cómo podemos o qué nos recomiendas hacer ese primer movimiento, digamos, esa primera expansión hacia ese enfoque? Dice que vuelve a que primero es en nosotros mismos y desde ahí lograr hacer la expansión, que cuando nosotros empezamos a fortalecernos, a extendernos, desde ahí logramos acercar inclusive a las personas indicadas que están listos para una nueva agrupación o conformar parte a otra que ya está establecida para que haya una extensión. Eso justamente se habla de células, de fuentes que nos permita ir haciendo el cambio y sobre todo que haya un movimiento de claridad para que poco a poco las cosas se den, pero que nosotros lo tenemos que hacer también extensivo para que el fortalecimiento se dé. Muchísimas gracias, maestro. Y cedo la palabra. Vamos con el público, Romancito, adelante. Sí, Alejandra Domínguez pregunta, maestro Crayon, gracias por estar. ¿Tiene algo especial México para los cambios energéticos, maestro? ¿Tiene más centros energéticos o maestros encarnados ahora en este tiempo que sea o que vienen para ayudar? ¿Es así o están en muchas partes? Gracias. Dice que realmente sí hay en muchas partes, pero que México sí es un foco importante. Ese sí dice las pirámides, por los lugares energéticos que están establecidos desde hace mucho tiempo y que ahorita como que se va conjuntando. Dice también tiene que ver con otras sociedades, otras culturas que estuvieron en México y sobre todo el desarrollo que se dio. Dice, cada información que se va activando se va resguardando y que poco a poco se tiene que hacer extensivo,
que cuando nosotros empezamos a involucrarnos y a tener un crecimiento, desde ahí se logra el fortalecimiento. Pero si justamente nosotros lo empezamos como ahí a dejar, que pues básicamente sin importar el lugar, que pues la energía se va ahí deteniendo. Entonces, que ahorita lo veamos como una unidad, no tanto como un país. Dice, inclusive irán viendo que pues no solamente Colombia, Argentina, Chile están muy unidos, dice México también. Entonces es hacer una labor de expansión, de crecimiento para ir activando. Dice, sí, las encarnaciones de los maestros encarnados, es inclusive de cada luz, de cada ser humano. Dice, sin verlo desde un nivel, es de potencializar lo que somos y desde ahí irnos desarrollando hacia algo verdadero y dice inclusive purificador. Muchas gracias, maestro. Carlos Hernández pregunta, maestro, ¿de qué manera podemos apoyar a Gaia para que saque o cambie la energía en armonía como lo está haciendo el universo? Dice que lo ayudamos a partir de nosotros, que al nosotros estar conectados y al ser pilares de luz, nos ayudamos a hacer un cambio, una fortaleza, para que pues no nos sintamos divididos, sino al contrario, expandidos, para que la unificación se dé, para que la fuente de expansión viva dentro de cada uno, pero sobre todo empiece a fortalecerse. Para tener un incremento y sobre todo relacionarnos ante las características, todo lo que va llegando, para que la tierra respire. Dice que nosotros somos como un agente contaminante para la tierra cuando no tenemos conciencia y hacemos como tantos movimientos de daño inclusive. Entonces que necesitamos tener la regeneración, la fuerza para que todo sea expansivo, que haya un movimiento consciente y que desde ahí nosotros logremos purificarnos. Eso dice. Gracias, maestro. Y Rosaura Heredia pregunta, ¿sirve no creer en guerras, verlo como un espejismo? Todos estos caos que hay en el mundo, verlos como espejismo. Dice que sirve porque no te mueve. Dice justamente si no te mueve, conectas, o dice lo ideal sería que lograras conectar con la unificación, con el amor. Dice, si no es así, dice, ponle esa intención. Dice, no solamente lo veas como que así es un espejismo, sino qué haces con ello. No le das validez, lo ves desde el lado amoroso, cómo se hace como una comprensión inclusive, empiezas a percibir la unificación y desde ahí ir co-creando, ir haciendo el cambio hacia mayores perspectivas, pero que tenemos que ser conscientes de todo lo que se va dando. Muchas gracias, maestro. Cedo la palabra al panel. Un comentario sobre una de las preguntas. Noto que a Alejandra Domínguez siempre le ha interesado preguntarnos sobre si hay maestros encarnados en México o maestros ascendidos o de la unidad. Me acuerdo específicamente de hace casi cosa de un año que preguntó al maestro Saint Germain si él estaba encarnado en México o no. Es su tema. Ahí está, metiéndose siempre a ver cuántos maestros encarnados hay en México. ¿Cuántos son? Si es cierto o no es cierto. Es su tema. Pues uno se va acordando porque de verdad es que es tan evidente con la repetición que uno dice, ya sabemos por dónde anda cojeando cada pie, ¿verdad? Como comentario. Ahora, como pregunta, maestro Crayon, cuando yo estaba estudiando la secundaria, me estaban dando algunas nociones sobre las edades del hielo, le decían, o las eras glaciares. Y yo preguntaba, bueno, ¿y eso pasa? Caramba, y decían, sí, duraba miles de años, miles de años, miles. Y yo decía, wow, pero ¿qué es lo que...? Le preguntaba a mis maestros, ¿qué es lo que hace que eso suceda? Hasta ahorita no hay un maestro que me haya dicho en pupitre ahí parado, yo, sentado él, yo y él, cómo se dan las eras glaciares. Todos nos tienen sus hipótesis, sus teorías y hasta le meten más elementos para decir que es por esto y por lo otro y por aquello. Pero maestro Crayon, usted que es mi maestro también, ¿qué es lo que provoca las eras glaciares? Se lo pregunto a un niño de secundaria que está diciendo, a ver si ahora sí me responden la pregunta. Lo tenía guardadita ahí desde secundaria. Perdón por el paquete, pero ya ve que uno cogea de un pie, ya están viendo de qué pie cogeo yo. Las eras glaciares, por favor.
Dice que dice, la humanidad tiene una temperatura y que la madre tierra también, que Gaia misma como cuerpo, dice, también tiene una temperatura. Se lo podríamos ver inclusive, dice, como en las mujeres o en las personas desde la parte hormonal. Dice que no es algo literal, pero que es algo cíclico, que empieza a renacer y a veces empieza a bajar. Dice, es algo similar como lo que pasa con las 4 estaciones que dependen, sí, del movimiento, la cercanía con el sol, pero que cuando hablamos de las épocas glaciares tiene que ver con que nosotros empezamos a percibir el cambio desde Gaia. Dice, inclusive el universo mismo empieza a tener un movimiento mucho más fuerte. Dice que no se percibe. Dice, más allá del movimiento céntrico con el sol, dice, es algo mucho más allá, que tiene un impacto, dice, no desde solamente el sol, sino desde gases que permiten o que hacen que haya un cambio tan fuerte y que nosotros tenemos que ir haciendo esta regeneración. Y que cuando nosotros empezamos a perfilarlo de esta forma, hay un movimiento de fortaleza, de extensión, pero que tiene que aperturarse, tiene que haber mucha más claridad para que el cambio se dé, pero que nosotros mismos tenemos también la intención. Es entonces, si lo ves, dice, pues muy similar al movimiento con respecto al sol. Dice que tiene que ver con un astro más lejano y que tiene un impacto, aunque no evidente, que sí hace que la Tierra empiece a cambiar. Dice su manera de estar, de conectar. Dice inclusive el centro de la Tierra empieza a llevarse hacia estar más frío. Dice, y eso impacta en todos los niveles, todas las capas terrestres. Eso dice. Pues me ha respondido la pregunta de los 64,000, ahora sí ya puedo irme tranquilo a la tumba, ya al fin me respondieron la pregunta que nadie me supo responder más que usted, maestro. Muchas gracias. Ahora, implicó una cosa interesantísima, que ya ando yo de preguntón por eso. Ese otro astro, ese otro objeto en el universo que afecta al Sol. Se habla mucho de que el Sol y la mayoría de los sistemas estelares son binarios, o debieran serlo, porque es donde mejor se dan ciertas cosas. Y se habla mucho de que el Sol tiene su estrella binaria, pero parece ser que pudiera ser una estrella binaria, pues a lo mejor enana café, porque no brilla tantísimo como parece. Mira, sí, ahí está, esa es la estrella binaria del Sol. Es eso, ¿verdad, maestro? Que bueno, estoy pensando yo, este astro u objeto en el espacio que afecta también al Sol y provoca de cierta forma los cambios en la Tierra para las eras glaciares, se refiere a una estrella binaria que estuviera no en una etapa de brillo total, sino quizás hasta de contención de brillo, maestro. Sí, dice que eso y más astros que están más lejos. Es como si no solamente fuera el movimiento que está aquí, sino algo mucho más lejano. Sí, o sea, sí es ese astro, pero me muestra otro más lejano, inclusive como en otra galaxia, en otro espacio, que sin embargo afecta y que como que tiene que ver ya más también con los movimientos, con los agujeros negros, los agujeros de gusano que permiten que haya una afectación acá. Eso es lo que dice. Pues gracias por abrir una nueva frontera para la física y la astronomía, maestro, porque ahora sí que a machetearle para ver qué está pasando realmente con estas claves que usted nos da. Muchas gracias de todo corazón. Vamos con el público. Romancito. Guillermina Jorda Reyes pregunta, maestro, ¿existen muchas federaciones y confederaciones ayudando a la Tierra en y fuera de ella? ¿Podría comentar acerca de la Confederación Intergaláctica y su labor hacia la Tierra? Dice que ahorita lo que se está haciendo es conjuntar a diferentes, dice, regiones, castas que ahorita están ayudando. Dice, y sobre todo empiezan a tomar conciencia de qué es lo que
nosotros vamos aceptando, que muchas veces pues hay movimientos que hay como de pérdidas, pero que si nosotros lo vemos desde la fuerza de acción, pues justamente ahí empieza a aperturarse y que necesitamos ir haciendo el ajuste, el movimiento más abierto y sobre todo la purificación para lograr la extensión y desde ahí ir modificando, pero que nosotros tenemos que tener la conciencia, la apertura para que los cambios fluyan, se den y sobre todo pues empiece a fortalecerse y que pues en cada corazón también se va abriendo la posibilidad, pero que cuando nosotros empecemos a confiar más, desde las confederaciones intergalácticas, sobre todo de los planetas libres, empezarán a tener mayor cercanía ante nuestros cambios, empezarán a florecer y sobre todo apoyarán de manera más abierta. Porque ahorita está muy restringido porque hay mucho miedo de por medio. Si entraran de lleno y se lo sentirían más como una invasión, más que un apoyo. Entonces que necesitamos ir aperturando, liberando ideas de contención, de miedo para que otros movimientos se den de manera abierta. Eso dice. Gracias, maestro. Y Oscar Pérez pregunta, maestro Crayon, en base a nuestro nivel energético actual, junto con la Madre Tierra, ¿en qué época se nos dará el fortalecimiento de nuestro cuerpo etérico para que opere de forma evidente y qué tipo de manifestaciones son las que podremos realizar? Dice así como que se nos va a otorgar de a gratis, que no es así, hay que trabajar para que realmente los cambios se den y que poco a poco, dice, sí se abren las posibilidades, como ahorita está hacia la quinta dimensión, pero dice, realmente para alcanzarlo de manera plena, nosotros tenemos que irnos fortaleciendo e ir haciendo el cambio, la introspección, el fortalecimiento, para que el cuerpo energético tenga la posibilidad de extenderse y desde ahí realizar los cambios, pero que nosotros lo tenemos que hacer de manera consciente para que exista la apertura y sobre todo pues que nosotros lo vayamos haciendo de manera consciente. Eso dice. Gracias, maestro. Y Kenny Sola pregunta, ¿cómo saber si quienes nos están informando sobre el despertar de la conciencia están ayudándonos y no confundiéndonos más? Pues varios se contradicen, unos dicen que buenas cosas vienen, otros son las cosas catastróficas, nos predicen a quién le creemos o en qué nos enfocamos. Dice, enfócate siempre en lo que te da paz y desde ahí actúa. Dice, muchas veces los movimientos catastróficos dan la oportunidad justamente de hacer cuando no están listos. Dice, si ustedes ya están listos y no necesitan la llamada de atención, por así decirlo, dice, no será algo que afecte, pero que siempre tenemos que tener la visión amplia. Dice, es como ustedes están acostumbrados a trabajar con los maestros estrictos o desde la parte como más liviano, pero que nosotros tenemos que tener la constancia. Dice, si nosotros no tomamos la responsabilidad, a pesar de que están los llamados, a pesar de que ya están las cosas ahí, dice, no hay manera de fluir, no hay manera de extenderse y que poco a poco necesitamos tener la fuerza para que pues en nuestras vidas se dé el cambio y desde ahí logremos hacer la contención o la extensión, pero que pues se tiene que hacer un florecimiento de cómo estamos y sobre todo pues ver hacia dónde vamos. Dice que los cambios están ahí, dice, y cualquier cambio, dice, depende del cristal con que se miren. Dice, lo vas a ver desde la parte catastrófica o lo vas a ver desde la oportunidad de cambio. Y que siempre confíes en lo que para ti es verdadero y lo que te ayuda hacia el crecimiento. Y que poco a poco encontrarás las certezas. Eso dice. Muchas gracias, maestro Crayon. Cedo la palabra al panel. Pues al panel y al maestro Crayon, porque ya se acabó el tiempo. Maestro Crayon, ¿nos puede dar un cierre de su espléndida disertación de hoy y gran respuesta de preguntas que nos dio, por favor? Sí, dice que cada persona es necesario que tome responsabilidades para ir actuando y sobre todo
en expansión, que logremos desde tomar la responsabilidad y sobre todo fortalecernos en todo lo que vamos nosotros haciendo para generar un cambio verdadero y que no se quede nada más en una idea. Dice, la Tierra está en un proceso de cambio, si no lo vean quizá como algo catastrófico, pero sí como una oportunidad de cambio, que nosotros poco a poco lograremos darnos cuenta. Dice, pero también dense cuenta de que no hay demasiado tiempo para actuar. Dice, para despertar, para sentirse en unificación. Dice, hay muchas oportunidades, hay grandes mensajes, hay grandes ayudas, pero ¿qué van a hacer ustedes con ellos? Simplemente sentarse y estar en paz o lograr hacer una conexión, una expansión para que todo vaya fortaleciéndose, expandiéndose y que desde el corazón se logren hacer el incremento de conciencia, de constancia y desde ahí logremos como humanidad realizar el gran cambio hacia el universo que ya se requiere. Eso dice. Muchas gracias, maestro. Pues sí, es como también decir, si venimos a la Tierra en este momento a encarnarnos y con toda conciencia de alma para hacerlo en este momento, ¿a qué venimos? ¿A quedarnos en paz sentaditos viendo yo estoy en paz y no pasa nada? ¿O a hacer lo que venimos a hacer? Porque no creo que hayamos venido a quedarnos en paz y a decir, no pasa nada. ¿No? Si venimos a esta hora y se nos permitió es y porque el compromiso lo adquirimos de hacer algo. Venimos a hacer algo. Entonces no nada más hay que estar en paz y en observación, que bueno, de ahí partimos, pero así hay que hacer. Y eso es lo que se nos está indicando constantemente. Hay que hacer, no nada más quedarse sentaditos y en paz. Sentaditos en paz, pero haciendo. Parados en paz, pero haciendo. Moviéndose todo el día en paz, pero haciendo. Haciendo es la palabra clave en este momento. Muchas gracias, maestro Crayon, de todo corazón. Le despedimos con un abrazo muy grande y con nuestros corazones que ahí se los damos. Mire, 1, 2, 3, vale, ahí le va. Andamos regalando nuestro corazón a todos los maestros que nos vienen a acompañar. Gracias, maestro. Bueno, pues, Mayuritzen, muchas gracias por la intervención de hoy, por la canalización y por todo lo que es. Avísale a tu auditorio que no vienes a continuación. Dilo de una vez. Sí, acuérdense que no vengo a continuación. Cambiamos las meditaciones para el día miércoles, 9 de la noche, hora Ciudad de México. Los martes, no vamos a dejarlo nada más así. Entonces, si quieren ahí también sesiones de ayuda a Lemdu, ahí estamos, que justamente vamos a una sesión de ayuda a Lemdu, también doy sesiones personalizadas de canalización, de Reiki de sanación de unificación, y ya vienen 2 cursos. Para el 28 de mayo empiezo el de Conectando con los Arcángeles, va a ser viernes de 4 a 5:30, y para el 15 de junio el de desarrollo de dones. Ese es el horario matutino de 12 a 1:30, bueno, más o menos matutino. Bueno, ahí estamos y pues síganos en las redes sociales, en todas. Y pues ahí estamos en contacto. Ahora acá le paso los micrófonos a Román. Sí, por favor. Bueno, pues ya que me pasaron los micrófonos, pues invitarlos al grupo Lemdus del Mundo para que participen. Esa es la invitación, no nada más a que se inscriban y vean a ver qué hay, sino que realmente participen. Estamos en ese grupo, pues para el desarrollo de dones, para la conciencia de unificación y el servicio a otros. Hay un grupo de reikistas, hay un grupo de manifestación, etcétera. Entonces, indaguen, vean, está ampliamente recomendable el grupo, pero sobre todo participen, y si son de las personas que requieren ayuda o tienen preguntas, porque se quedaron varias preguntas ahí al aire, háganlas en el grupo y ahí, bueno, pues estamos todos los Lemdus del mundo mundial ahí. Listo. Cedo la palabra a Luzma. No, mejor ya no, porque si no nos vamos. Sí, exacto. Gracias Son por 22, estar. 3. Cierto. Yo los voy a despedir a nombre de todos, porque si no, vamos a llegar tarde a la sesión que tenemos ahorita. Luz Maúl, muchas gracias por estar. Selenita, muchas gracias por estar. Santi, muchas gracias por estar. Carlos Enrique, muchas gracias por estar. Yo soy Henry Main. Efectivamente, si quieren sesiones de Lemdu, hoy hemos tenido varias, porque el mundo se está moviendo y la gente dice, necesito la ayuda de los Lemdus porque me están ayudando realmente. Pueden solicitarla. Infórmense, escríbanos y vamos para allá. Ahorita nos vamos precisamente a una sesión de ayuda que alguien solicitó. Así que muchas gracias, maestro Crayon, muchas gracias a todos y pues nos vemos en un ratito más. Los que estamos acá, ustedes vayan a cenar tranquilos, en paz y mediten en lo que dijo el maestro Crayon y aprendamos todos de él. Gracias, buenas noches a todos. Esto es de parte del Lemdu, Luz en Movimiento de Unidad, la escuela.